Hello, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues ya retomando lo que es el canal de YouTube. Mi nombre es Belisa Howard y pues soy maestra de inglés experta con más de 10 años de experiencia. El día de hoy vamos a hablar de modales, no de buenos y malos modales, ya eso sería otra cosa. Vamos a hablar de dos verbos modales y un semimodal. Estoy hablando de should, must y have to. Para empezar, tienes que saber que un modal es diferente a un verbo tradicional, o sea, un verbo normal. Es decir, el verbo to like no va a ser igual en la estructura para negar, preguntar que el modal should o must o otro modal. Así que empecemos. Empezamos pues con lo que es should. ¿Qué es lo que significa should? Debería. Pues ya should viene siendo una recomendación, no una obligación. Si tú quieres, hace esto. Si no, pues perfecto. Como yo te digo, bueno, si yo te digo, you should go to the doctor, como tu amiga, te lo puedo decir, te puedo recomendar, tú deberías ir al doctor. Ahora, no te puedo decir, you must go. Aunque bueno, ya veremos que must también se puede utilizar para recomendaciones ya un poquito más de un grado más alto, una recomendación fuerte. Por ahora, sabemos que should sería el equivalente a debería en español. Ahora bien, ¿cómo es la estructura? Should y must tienen la estructura igual, así que cuando veas también otro modal, 100%, can, could, may, might, tiene la misma estructura. ¿Cuál es esa estructura? You should study more. Tú deberías estudiar más. La estructura aquí es, primero iniciamos con el pronombre o nombre. Si no tenemos you, podríamos tener Belisa, podemos tener my mother, my parents, el sujeto. Necesitamos el nombre de una persona o personas, o el pronombre, o el nombre de una cosa o cosas para que sea sujeto. Luego ponemos a should y el verbo que sigue irá sin la partícula to. Es decir, que no dijimos you should to study, sino que dijimos you should study. Tú deberías estudiar. You should study more. Ahora, ¿cómo negamos esta oración? Pues simplemente le agregamos not después de should. Y así va a pasar con must también. Lo vamos a ver más adelante. You should not study more. Claro, should se puede contraer y sale shouldn't. No deberías. You shouldn't drink alcohol. No deberías beber alcohol. O you shouldn't drink a lot of alcohol. No deberían beber mucho alcohol. Para la pregunta, pues lo que vamos a hacer es una inversión en lo que es el modal should. Iniciaríamos con ese. Bueno, si no hay un qué, cómo. Y luego pondríamos el nombre o pronombre. Vemos acá en el ejemplo, should you study more? ¿Deberías tú estudiar más? Si hay una palabra de qué, cómo, cuándo, hablamos de los WH. Esas siempre van a iniciar en la pregunta. Un ejemplo que te puedo decir es, what should we study about? ¿Sobre qué deberíamos estudiar? Recuerda también que las preposiciones irán al final de la pregunta. Por eso pusimos about. Podríamos también decir, where should we go to? ¿Hacia dónde deberíamos ir? Pero lo ideal es que empezamos con el WH, si la hay. Luego iría should, luego el pronombre y luego pues el verbo y lo demás. Bien. Hablemos de must. Estos verbos modales no necesitan la partícula to para indicar que no están siendo conjugados y tampoco el verbo que sigue va a tener la partícula to. Ya must significa deber, algo que tiene un poquito más de obligación, más fuerza. Y pues dice acá que se usa para expresar obligación, necesidad o reglas que son estrictas. También se usa para hacer énfasis en algo importante. Te comentaba anteriormente que si yo le puedo decir a alguien, you must go to the doctor. Pero ya estoy viendo a mi amiga o a quien sea que le esté diciendo esto, ya veo que está, por ejemplo, si yo veo que alguien tiene una fiebre, no sé, en 40, 45, no sé qué es alto, ya yo le puedo decir, you must go to, ya es una emergencia, ya es algo extremadamente. Ahora, si alguien me dice y se está quejando de que le duele la espalda, yo le puedo dar una recomendación leve, you should go to the doctor. Ahí viene la diferencia entre should y must. Pues es el grado de obligación o de no importancia, porque son importantes, sino sí, el grado de que, bueno, ya must, incluso si se habla de la obligación o regla, si no lo haces, hay una consecuencia, mientras que en should, si no
sigues ese consejo o esa recomendación, no habría una, pues una consecuencia, por así decirlo. Entonces, ¿qué podríamos, algunos ejemplos que tengo acá? You must pay your taxes. Puse el must ahí porque pay taxes, to pay taxes, es como un deber, ¿verdad? Es una regla, bueno, es una ley. You must not avoid taxes. No debes evitar impuestos. Must we arrive early? ¿Debemos llegar nosotros temprano? O sea, es la misma estructura. You, o sea, nombre, pronombre. Must, siguiente verbo sin to y lo que sigue. Si es la negación, ponemos el not después de must. Y si es pregunta, una inversión. Y la contracción de must, not, es mustn't. O sea, sí hay una contracción. Sí podemos decir you mustn't. Por ejemplo, tú no debes ir a la playa ya porque hay una regla, lo que sea. You mustn't go to the beach. Finalmente tenemos el semimodal. Have to o has to, porque ya al ser semimodal, por cierto, los modales son todo lo mismo para los diferentes pronombres. Es decir, cuando teníamos en el presente simple, teníamos que para la tercera persona se pluralizan, por ejemplo, she works, he works. Ya para los modales es lo mismo para todo, pero con el verbo semimodal, to have, pues tenemos have to, por ejemplo, I have to go to the beach. Por ejemplo, tengo que ir a la playa. O I have to go. Que de ahí sale una frase muy común, I gotta go. Okay, I gotta go. I gotta go. I gotta go. I have to go. You have to go. He has to go. She has to go. O sea, ella se tiene que ir. We have to go. Nosotros tenemos que irnos. They have to go. O sea, que hay una variación. Aquí ya sí hay una variación porque este no es un modal al 100%. Y el significado sería tener que, algo que tenemos que hacer. ¿Qué uso le podemos dar al have to? Pues una obligación o necesidad, igual que must, es similar, pero se usa más con obligaciones externas. Por ejemplo, reglas impuestas por alguien más. O sea, ya must va mucho a lo del deber, la regla, la ley, y el have to es porque hay una obligación externa. Y pues hay un grado más de obligación también. Acá hay algunos ejemplos. You have to study more. Tú tienes que estudiar más. He has to study more. Él tiene que estudiar más. Fíjate cómo cambió he has. Y arriba teníamos you have. Si estas oraciones cuando la vimos con should o must, vimos que esos modales no cambiaban indispensablemente, o bueno, no cambian si se trata de he, si se trata de we, es el mismo, should, el mismo must. Pero aquí, bueno, pues sí, hicimos la variación. You don't have to study more. Tú no tienes que estudiar más. Aquí ya pues volvió al have to. ¿Por qué? Porque tenemos el pronombre you. Pero fíjate en el cuarto, perdón, he doesn't have to. Él no tiene que estudiar más. He doesn't have to study more. Volvimos al have con he, porque ya cuando hacemos uso de un auxiliar, algo importante, si tú tienes a does o doesn't acompañando la oración, el verbo ya no debe sufrir ninguna pluralización, ningún cambio. Por eso pusimos have to en su forma, ¿verdad? Como la ponemos para los demás pronombres. Do we have to study more? Tenemos que estudiar más. Do we have to study more? ¿Tenemos que? O sea, ya la pregunta aquí va a lo normal, como un verbo, como todos los verbos, usamos do y does para preguntar, don't y doesn't para negar. O sea que sigue la estructura de un verbo común y corriente. Sin embargo, aquí, bueno, tiene la función de indicar una obligación, por eso lo llamamos semimodal. Finalmente, important facts. Los verbos modales, ya los mencionamos, se conjugan igual con todos los pronombres. El verbo que sigue debe ir sin to. Acá te voy a dejar en la pantalla unos ejemplos para que veas cómo se replica lo mismo, o sea, conjugar los modales y repetir una oración es bastante sencillo porque no hay variación alguna. Por ejemplo, si tuviéramos que conjugar should seguido del verbo estudiar, que lo vimos al principio, fíjate cómo se repite I should study, yo debería estudiar. You should study, tú deberías estudiar. He should study. She should study. It should study. We should study. You should study. Lo repito otra vez porque you significa ustedes también. They should study.
O sea, que es la misma, al final es la misma repetición porque no hay variación alguna. O sea, que es más fácil. En español tenemos muchas variaciones. En inglés es sumamente fácil. Importante. Ustedes me habían comentado, bueno, personas en Instagram me habían comentado que should sí tenía pasado porque habían escuchado el should. Eso tiene que ser un pasado de should. No. Esto es la contracción del should have. Por ejemplo, en la canción famosa de Bad Bunny, debí tirar más fotos o debí haber tirado más fotos. I should have taken more pictures. Esta es la forma completa. Pero si yo quería combinar y no decir should have, hubiese dicho should have. I should have taken more pictures. O sea, que ese should que vemos por ahí, que realmente suena should have, porque es una F. Recuerda que esa VE al final, E muda, la V pues tiene una similitud con la F. Si tú vas a contraer el have con, por ejemplo, el pronombre I have, lo quieres contraer, dices I've. Entonces, esto mismo pasa aquí. En vez de decir should have, hay personas que dicen should have. Por ejemplo, I should have paid with my credit card. Yo debía haber pagado con mi tarjeta de crédito, pero yo pude decir I should have paid with my credit card. You should arrive early tomorrow. En ese ejemplo ya no es pasado, sino se toma en cuenta porque está hablando de mañana, se asume que se habla del futuro. Es algo importante también porque este modal no tiene un pasado directo ni un futuro tampoco, sino que, bueno, para el pasado usamos el presente perfecto, lo combinamos con el presente perfecto para decir debí hacer tal cosa, y si es futuro simplemente basta con el contexto y pues la palabra de tiempo, tomorrow, next week, next year, para entender que se está hablando del futuro. No olvides suscribirte y déjenme saber si les gustaría una parte 2 de este video donde les explico otros modales, por ejemplo, can, could, may, might y así. Déjenme saber en los comentarios y espero que les haya gustado el video. Los espero en la próxima.